Vean, hoy quiero contarles una historia, ¿sí? Una historia narrada en 3 escenas. Sí, vamos a ir por 3 escenas el día de hoy, pero yo necesito que usted ponga atención y yo necesito que usted use su imaginación para que esas escenas se proyecten y usted pueda ir viendo los detalles, pueda ir viendo las pequeñas cosas que nos van a ir dando significado a la historia como un todo y que nos van a ir permitiendo conectar cada una de esas escenas. Sí, y ¿sabe qué es lo mejor? Usted va a poder ser parte de la historia y usted va a poder responder a este mensaje en distintos puntos del mismo. Entonces, conectemos esa parte y hoy nos toca cerrar la serie de Nehemías. Sí, creo que ha sido una bendición, ¿verdad? Y si usted ha podido seguir la serie, el Señor nos ha hablado, hay cosas donde esperamos hayan podido ser restauradas en su vida y hoy llegamos al final de la historia, ¿verdad? Y creo que es un tiempo donde le he orado mucho al Señor para que sea un tiempo de reflexión delante de Él, que sea un tiempo donde su palabra pueda hablarnos al corazón y pueda revelarnos cuál es nuestra condición delante de Él. Si el objetivo de hoy es que podamos reflexionar sobre nuestra condición delante de Dios y que eso nos motive a renovar nuestro compromiso y nuestro pacto con Jesús. Pero dígale al que está al lado, este mensaje es para usted. Y ahora dígase, este mensaje es para mí, porque la palabra va a hablar a cada uno de nuestros corazones. Así que dispóngase para lo que el Señor tiene. ¿Le parece si oramos para iniciar? Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu fidelidad. Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, que sea tu palabra la que hable a lo profundo de nuestro ser, que sea tu palabra la que revele la condición de nuestra vida delante de ti, que tu palabra nos aliente a caminar contigo, a crecer en fe y a poder renovar nuestro compromiso contigo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? He titulado el mensaje de hoy, Los 3 movimientos. ¿Listo para ir a la primera escena? La primera escena del día de hoy es corta, ¿sí? Va a ser una escena corta. Imagínense que esto es como cuando usted pone una serie, ¿verdad? Y le ponen al principio, en el capítulo anterior, y le narran lo que pasó. Eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿ok? Necesito ir por un momento al capítulo 8 que nos predicó el pastor Randall la semana pasada para poder sentar nuevamente la base de lo que sucede en lo que nos toca estudiar hoy. Entonces, vuelva conmigo al pasado por un segundo. Vamos a ir a Nehemías 8 y es el año 445 antes de Cristo. Está todo el pueblo reunido en asamblea en la plaza de la ciudad y se respira la emoción por lo que va a pasar y está todo el mundo expectante porque van a ir a escuchar la palabra. En ese momento viene Esdras con el libro de la ley y se para sobre la plataforma que habían diseñado específicamente para ese día, y donde Esdras abre el libro de la ley, todo el pueblo se pone de pie en señal de respeto a la palabra. Esdras empieza a leer y el pueblo va escuchando con atención las palabras mientras los levitas van explicando el significado de lo que se lee para que todos pudieran comprender y aplicarlo a sus vidas. Pero ¿sabe qué pasa? Llega un punto en la historia donde ellos van leyendo y el pueblo empieza a llorar. Y el pueblo se duele en el interior porque al escuchar las palabras de la ley se dan cuenta de lo lejos que habían estado de obedecerlas. Se dan cuenta de lo lejos que habían estado de vivir como Dios los había mandado a vivir. Y en ese momento reconocen su condición delante de Dios. No les dije el título, ¿verdad? Me lo salté. Ese es el título de la primera escena, la lectura de la palabra, perdón. ¿Qué pasa con la palabra? La palabra revela la realidad de nuestro corazón. Dice la historia que ellos estuvieron expuestos a la palabra
por más o menos 7, 8 días de manera constante, escuchando, meditando, entendiendo lo que el Señor les decía, hasta que la palabra les revela cuál era la realidad de su interior. Hasta ese momento el pueblo pensaba que ellos habían sido más o menos buenos y que era Dios quien se había alejado de ellos, que todo lo que les había pasado era porque Dios se había alejado de ellos. Y cuando son expuestos a la palabra se dan cuenta que la realidad es que Él es bueno y que eran ellos los que se habían alejado. Y sabe, cuando nosotros nos exponemos a la palabra nos revela la realidad de nuestro corazón, la realidad de nuestro interior, y no hay cómo ignorar lo que nos dice de nosotros mismos, porque la palabra llega y nos abre y me dice: Diego, esto es lo que hay adentro, bueno, bonito, feo, hediondo y escondido allá abajo de una mesa para que nadie lo vea. Y yo no puedo ignorar lo que la palabra me revela. Y eso es lo que le sucede al pueblo en el capítulo 8. Y yo extraigo que nosotros necesitamos exponer nuestra vida a la palabra de manera constante. Todos los días en mi estudio personal, en mi devocional, yo necesito exponerme a la palabra para que la palabra me hable y revele cómo estoy yo hoy delante de Dios. Hoy, cómo estoy hoy a la luz de la palabra. Y también necesitamos exponernos de manera colectiva, como en un servicio, para que la palabra nos hable como pueblo de cómo está nuestro corazón. ¿Ok? Esa es la primera cena. Es una cena corta. Ahora quiero llevarlo a la segunda cena del día, que es la oración de confesión y arrepentimiento. Permítame, le narro la segunda cena. Es el 31 de octubre del mismo año. El pueblo había estado expuesto a la ley por todos estos días que les conté, y nuevamente vienen y se reúnen en asamblea en la plaza de la ciudad para escuchar la ley una vez más ser leída en voz alta. Pero en esta ocasión el corazón del pueblo era distinto, porque gracias a la acción de la palabra en sus vidas y a la exposición previa, ellos venían con un corazón distinto. Venían en ayuno, venían vestidos de tela áspera, en señal de: necesitamos arrepentirnos delante de Dios por nuestras conductas y por nuestra forma de vivir. Y en ese momento Esdras vuelve a leer la ley en voz alta, y los levitas empiezan a elevar una oración al Señor y le dicen: Dios, tú que eres tan grande, tú que hiciste los cielos, tú que hiciste la tierra, tú que siempre has estado ahí y has sido bueno. Y ellos empiezan a recordar su historia dentro de la oración. Dios, tú que hiciste un pacto con Abraham y luego nos sacaste de la esclavitud en Egipto. Tú fuiste fiel y nos acompañaste en nuestro caminar por el desierto, y nos diste maná del cielo cuando tuvimos hambre, nos diste agua de la roca cuando tuvimos sed, nos guiaste con una columna de humo, con una columna de fuego, nos ayudaste a conquistar la tierra que nos habías prometido, y después de todo ese caminar, ni siquiera los pies se nos habían hinchado. Tú has sido bueno. Y llegan a un punto de decir: pero nosotros hemos sido tercos, desobedientes y malagradecidos. Y lo único que hemos hecho a lo largo de nuestra historia es pagarte todo ese bien, toda esa fidelidad con mal. Lo único que hemos hecho es agarrar tu bondad y alejar nuestro corazón de ti. Cuando estábamos en problemas, dicen ellos, clamábamos a ti: Dios, sálvanos, rescátanos, ayúdanos, saca bandera por nosotros. Y Dios venía y contestaba, y la situación se arreglaba, y ellos decían: ok, listo, sigamos el camino. Y alejaban el corazón del Señor. Y ese reconocimiento los lleva a querer confesar sus pecados y arrepentirse. Y dice en el capítulo 9, verso 3, ya ustedes saben la dinámica, hoy lo voy a leer con ustedes para los de la transmisión. Ustedes leen la negrita. Chiquillos, ¿qué pasó aquí? Ya. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas. Imagínense usted de pie
3 horas allá en el parque, debajo del sol, escuchando mientras yo le predico 3 horas. Ellos tenían hambre por la palabra, ellos deseaban escuchar y dicen, y aún así me quedé 3 horas más para adorar al Señor, porque sabe, la meditación constante de la palabra y su efecto en el corazón fue lo que los preparó para poder confesar sus pecados delante de Dios y reconocer que ellos le habían fallado. Y sabe, sin la acción de la palabra en nuestra vida no va a haber una confesión de pecados genuina. Nosotros necesitamos que la palabra nos hable y nos exponga para decir, Dios, yo te he fallado, yo he sido infiel, yo me he alejado de ti. Y a mí esta historia me lleva a preguntarme cuántas veces nosotros hemos sido como el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces yo he visto la mano de Dios en mi vida? Y si yo hago un recuerdo de mi historia, por dónde me ha traído el Señor, todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he visto que el Señor ha hecho por mí, y cuántas veces yo he dicho, Señor, me he alejado de ti, he llevado mi corazón hacia otro lado. A pesar de que tú eres bueno, yo he sido malagradecido, y cuando me doy cuenta tengo cosas en tu lugar, tengo personas en tu lugar, y alejo mi corazón de ti. ¿Verdad? Quizás a veces uno dice, Dios, necesito un trabajo, Dios, sáname de esta enfermedad, Dios, sácame de esta situación, ayúdame con este problema en el que estoy metido, Señor, de verdad te necesito. Y Dios viene y nos responde, y cuando todo se arregla, alejamos nuestro corazón de Él y pagamos la bondad de Dios con desagradecimiento de nuestra parte. Y sabe, esta semana recibimos unos amigos en la casa que estimamos mucho y nos estábamos poniendo al día mientras cenábamos. Y mi amigo abre el corazón y nos dice, hey, he estado pasando por esta situación de salud, me salió esta enfermedad, he estado batallando, he estado metido en un tratamiento destructivo para mi ser, me he sentido así, y nos empieza a contar. ¿Verdad? Y llega un punto en la conversación donde yo le digo, bro, ¿y cómo ha estado su relación con Dios en medio de ese proceso? Lo ubico, es alguien que yo admiro en la fe, es alguien que para mí es un ejemplo. Y él me vuelve a ver y me dice, Diego, yo toqué fondo en lo más profundo que yo ni siquiera sabía que podía tocar. Cuando me vi en una situación que yo no quería, que yo no planeé, que yo no tengo control, me vi en el fondo de un hueco, sin saber cómo orar, sin saber si Dios estaba conmigo ahí o no, sin saber qué iba a pasar. ¿Sabe? Y él abre el corazón y nos dice, pero ¿sabe qué fue lo que más me impactó? Que cuando yo llegué al fondo de esa situación, adivina quién me encontré. Estaba Jesús esperándome en el fondo. Y hay un silencio como este, y tomé agua en la mesa igual que ahorita. Y nos dice, ¿y sabe cuál es el milagro más grande? El milagro más grande no fue mi sanidad física. El milagro más grande fue que mi corazón no se perdiera a causa de la situación. El milagro más grande fue que Él guardó mi corazón aún en medio de la oscuridad más profunda en la que yo estaba. A pesar de que yo no lo veía, a pesar de que yo no sabía cómo orar, a pesar de que yo no sabía cómo ir a Él, Él seguía mostrándome su bondad y su fidelidad aún en medio del dolor en el que yo estaba, del miedo en el que yo estaba viviendo. ¿Verdad? Y el pueblo llega a una parte en el verso 31 donde dicen, tú has sido Dios misericordioso, bueno, no nos has dado lo que merecíamos. Y a mí eso me lleva a meditar en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 2:4, que dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios
Es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados. Y cuando yo veo mi vida a la luz de este pasaje, de la bondad de Dios reflejada en este pasaje, ¿sabe qué? Yo me desarmo. Yo me desarmo porque yo le he fallado a Dios. Desde el cielo de los 8, me faltan dedos en las manos, en los pies, como 7 cuerpos más. Y todavía me faltan dedos. Dios dice, yo soy bondadoso, yo soy tolerante, yo soy paciente contigo, dándote tiempo para que te vuelvas a mí, para que tu corazón regrese a mí y para que puedas tener un arrepentimiento genuino por tu forma de vivir. Y sabe, yo creo que a veces confundimos esta bondad, esta paciencia, con que Dios apruebe la forma en la que vivimos. Dios ya sabe que yo soy así, ya nada que hacer. Y Dios lo que está haciendo es dándote tiempo para que nos podamos arrepentir, mostrándonos su paciencia, mostrándonos su amor y diciendo, no importa, se cayó, vamos de nuevo. No importa, venga, yo lo junto, vamos a caminar otra vez. Mire, ayer se cayó, yo también, bueno, otra vez. ¿Para qué? Para que nos podamos arrepentir delante de Él. ¿Y sabe qué pasa? Cuando yo reconozco mi realidad, esta me lleva a la confesión y al arrepentimiento delante de Dios. Cuando yo puedo decir, Dios, yo he fallado, yo te he sido infiel, he cargado con este dolor por años, he permitido que el miedo se apodere de mí, que la ansiedad se apodere de mí, en lugar de confiar en ti. He permitido que una falta de perdón por algo que ya ni me acuerdo qué fue lo que me hicieron, se anide en mi corazón, en lugar de soltar y confiar en que tú tienes control. Quizás usted ha estado resentido con Dios por algo que pasó en su vida, de lo cual usted no tiene control, nadie tiene control y ninguno quería que sucediera, pero aún así pasó. Y usted dice, Dios, ¿por qué? ¿Cómo? Es que... Y dejamos que resentimiento hacia Dios venga, que nuestra confianza flaquee sobre aquel que no falla. Y Dios lo único que hace es decir, yo estaba en el fondo del hueco como usted, esperándolo para que por lo menos no se llevara el tortazo donde caía en el hueco. Y Dios dice, estoy siendo paciente, bondadoso, para que podamos arrepentirnos. Quizás hemos cargado con pecados por años, pero Dios dice, Señor, no lo vuelvo a hacer, esta es la última. Y caemos una vez más y otra, y nos levantamos y Dios sigue diciendo, yo sigo siendo bondadoso, sigo siendo paciente, sigo esperando que te arrepientas de corazón. Y hay esperanza. ¿Por qué? Porque dice primera de Juan, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Si yo no dejo que la palabra haga su efecto, yo llamo a Dios mentiroso y no hay nada que hacer. Pero si yo reconozco mi condición delante de Dios y dejo que su palabra haga su efecto, yo puedo ir a Él gracias al sacrificio que Cristo ya hizo por nosotros. No necesito ir a nadie más. Es ir delante del Señor y decirle, Señor, esto es lo que soy. Te he fallado, he estado luchando con esto, te pido perdón. Y sabe, cuando uno le falla al Señor, y si usted le ha pasado, sabe de lo que le voy a hablar, hay un dolor en el corazón. Cuando usted sabe, que dice, Señor, metí la pata. Y el corazón se le acelera a uno y hay un dolor y uno dice, ¿qué hago? ¿En qué hueco me meto para que el Señor no me vea? ¿Verdad? Y Dios dice, hey, venga a mí. De todas formas, ya yo sé lo que hizo. O sea, venga a mí.
confiéseme su pecado para yo poder perdonarlo. Dios está esperando que nos acerquemos a Él, pero yo necesito ir con el corazón abierto, con el corazón sincero y decirle: Dios, he pecado en ti con esto. Póngale nombre, porque usted tiene que confesar su falta para que Dios pueda perdonarle y darle su gracia y su misericordia. Pero yo creo que uno de los errores más comunes que, si usted tiene años de caminar en el Señor, o los que tenemos años, es creer que el pecado no nos afecta, y creer que estamos bien, que todo va bien. Pero yo creo que por algo el salmista decía: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Que hay cosas en nuestro interior que a veces no sabemos y le estamos fallando a Dios. Hay conductas en nosotros que son una falta contra Él. Y yo creo que esta palabra nos invita a hacer un pequeño alto hoy y a reflexionar sobre nuestra condición delante de Dios. Y esta es una de las oportunidades que les decía al principio, donde usted va a poder responder al mensaje. Yo creo que es una mañana para que usted le diga: Espíritu Santo, habla a mi ser, habla a mi corazón, muéstrame cuáles son las áreas donde te he fallado, muéstrame cuál es mi condición hoy y de qué necesito arrepentirme delante de Dios hoy. Yo quisiera pedirle que incline su rostro, y si usted quiere arrodillarse, sentarse, estar de pie, pero tome los minutos para hacer un examen en su corazón, que el Espíritu Santo hable a su interior y que lo que Él vaya poniendo, usted tome esta mañana y pueda decirle: Dios, perdón, perdóname, perdónanos porque te hemos fallado, perdónanos porque hemos sido infieles quizás, y quiero hoy arrepentirme de corazón delante de ti. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo escucharé. Si mis hijos, sobre el cual mi nombre ahora
Dios es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados delante de Él. Y yo espero que usted haya podido confesar con Él, reconocer y decirle: Señor, perdóname. Y si ha sido así, créame que Dios lo ha escuchado y usted recibe el perdón de Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero sabe, eso a mí me habla de una dimensión vertical de la confesión. Existe una dimensión que es horizontal, ¿verdad? Y Santiago nos dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Sanados. Hay un poder liberador cuando usted puede confesar sus faltas, sus fallas a otro hermano en la fe. Y por eso la Biblia nos dice: confiésense los pecados unos a otros para que puedan orar los unos por los otros. ¿Se acuerda de la historia de mi amigo, el del fondo? En la conversación, él nos decía: yo no sé cómo hace la gente que no es parte de una comunidad de fe para afrontar una situación como estas. Me dice: porque cuando yo no podía orar, yo tenía gente al lado que oraba por mí. Cuando yo no podía acercarme a Dios, ellos me ayudaban. Cuando yo no tenía palabras, ellos oraban por mí. Y cuando yo me sentía lleno de miedo, de temor, yo iba y les decía: hey, me siento de esta forma, estoy pasando por esto. Dice, y eso estaba teniendo un efecto sanador en mí. Y él no estaba hablando de la sanidad física en ese efecto sanador. Él estaba hablando de la sanidad del alma. ¿Sabe? Y es importante que nosotros podamos confesar nuestros pecados a otros, porque eso nos ayuda a liberar la carga emocional que nos genera tener un pecado oculto. Eso nos ayuda a liberar la carga de eso que tengo años de traer ahí y que no se va. Hay que hablar, ¿verdad? A veces batallamos con un pecado y le damos y no sale. Sí, Dios nos perdona, pero tal vez yo necesito que alguien me ayude a orar por eso. Y cuando yo me puedo acercar a alguien y decirle: hey bro, he estado batallando con esto, tengo años de estar en esta lucha, quiero confesarla y quiero que me ayudes a caminar en fe para salir de ahí. ¿Sabe qué? Usted empieza a ser sanado. Usted empieza a permitir que el Espíritu Santo haga su obra en su corazón y a trabajar en esa área que antes estaba trabada. Pero la Biblia nos manda a confesarnos. A veces mi falta puede ser contra otro hermano y toca ir a pedir perdón y decirle: hey, sí, que me la pelé, perdón, necesito disculparme y tengo que confesar. Y es importante que tengamos eso claro. Y quiero dejarle una aplicación muy sencilla. No es que se haga piloto de combate, aunque me encantaría ser piloto de esos aviones. Ok, no se asuste. ¿Cuál es la aplicación? Le voy a dar un término en inglés. ¿Está listo para que lo apunte? ¿Sí? Vean, en aviación militar hay un término que se utiliza que es el wingman, que es como, por así decirlo, un compañero de ala. Y le voy a leer lo que es. Dice que el wingman es un piloto que vuela en una formación junto a otro avión y le brinda apoyo y protección durante una misión. El wingman es esencialmente el guardaespaldas del líder, vigilando su entorno y actuando como un respaldo en caso de amenazas o emergencias, asegurando el éxito de la misión. ¿A qué voy con esto? En la vida cristiana usted necesita un wingman. Usted necesita alguien que vuele con usted, alguien que lo acompañe, alguien que sea su compañero de batalla, alguien a quien usted pueda decirle: bro, la estoy viendo horrible, estoy pasando por esto, estoy luchando con esto, y esa persona pueda estar ahí para usted. ¿Sabe? Yo tengo a alguien que cumple esta función en mi vida, y ha sido una bendición de Dios tener a alguien que huele conmigo y
que yo pueda decirle, bro, esta semana ha sido buenísimo, Dios ha sido fiel, ha estado haciendo esto en mi vida, y dar gracias a Dios por eso, y procuramos tener una conversación ahí regular. Pero también han habido semanas donde yo tengo que decirle, bro, le estoy escribiendo porque necesito confesarme, porque estoy luchándola con esto y necesito hablarlo antes de que crezca, ¿sabe? Y ver que el teléfono suena en ese momento, no 15 minutos, 20 después, en ese momento, y me diga, bro, voy a orar por usted. Usted necesita, ¿cómo se llama? Un wingman en su vida. Usted necesita un cristiano de fe, a quien usted le diga, hey, ¿quiere ser mi wingman? ¿Quiere apoyarme a orar? Necesito abrir mi corazón con alguien y decirle, hey, esto es lo que soy, así es como estoy, y vamos a caminar juntos. Y sabe, esto es 50-50, ¿verdad? Alguien para nosotros y nosotros para alguien, ¿verdad? Hace poco adopté otro, ya yo por aquí tengo otro avioncito, voy a hacerme un escuadrón. Pero yo creo que por eso la Biblia nos manda a vivir la vida de fe acompañados. 2 escenas llevamos: la exposición a la palabra y la oración de fe, de arrepentimiento y confesión. ¿Listo para la tercera? Tercera escena se llama la renovación del pacto. Permítame y le narro la escena. Es el 31 de octubre del mismo año. Llegamos al punto cúspide de la historia de Nehemías, ¿sí? Ya han pasado casi 100 años desde que se dio el primer regreso de los exiliados desde Babilonia con Zorobabel, y se había construido el templo. Después vino Esdras y se había restaurado la adoración, y luego vino el tercer regreso con Nehemías y se había trabajado en la reconstrucción de las murallas. Sí, toda la parte externa se veía como tenía que verse. En apariencia todo estaba bien y el pueblo estaba listo para seguir. Pero ¿sabe qué pasa? Había algo en el interior que todavía no se sentía bien. Había algo dentro de ellos que ellos decían, sí, yo voy a la iglesia, yo voy al templo, yo me congrego, yo canto, yo la pulseo, pero hay algo que nos falta. Y gracias a todo lo que ha pasado en las 2 escenas anteriores, ellos deciden tomar acción y renovar su pacto con Dios mediante un contrato escrito. Y ellos redactan un contrato donde dice, nos comprometemos a obedecer al Señor en el día de descanso, a no casarnos con gente de otro pueblo, y hacen ahí todo el contrato. Y después dicen, yo le pongo la firma, y el primero que firma es Nehemías. Y después firman los sacerdotes y firman los líderes, y ese contrato era la señal que ellos estaban utilizando para decir, nos comprometemos con Dios. Los vinculaba a obedecer al Señor. Y el 9:38 dice, por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Sí, Nehemías y todo el mundo dice, hey, yo me comprometo con Dios, yo voy con todo a obedecerle al Señor, y como señal de eso yo firmo. Es como ustedes dicen, pónganle la firma. Usted dice, hey, yo me comprometo a pagar la letra a cambio de la U una vez por mes cada 4 meses. Tengo que pagar. Era un compromiso formal, escrito, y la señal de decir, vamos a obedecer al Señor. Pero adivine qué pasa. El pueblo vuelve a fallarle a Dios. Y si usted lee el capítulo 13, ahí está el pobre Nehemías todo frustrado diciendo, Señor, es que yo les dije que hicieran esto y que no hicieran aquello, y están haciéndolo, y yo por lo menos lo intenté. Y el libro termina en una nota. Ahí el pueblo vuelve a desobedecer, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, si todos acordaron, se comprometieron y firmaron ese pacto, por qué vuelven a desobedecer? Y sabe, la respuesta es que ese pacto era imperfecto. Ese pacto estaba basado en leyes externas y en meras reglas a seguir de voy a hacer o no voy a hacer esto.
pero no era una renovación del pacto en el corazón. No había un compromiso en el interior, y eso a mí me habla de que la verdadera transformación solo puede venir a través de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto nos introduce el personaje principal de esta historia, y no es Nehemías. Léalo conmigo. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Él es la respuesta, Jesús es el camino, Jesús es quien pudo hacer un pacto perfecto, duradero, una única vez y para siempre. Y ese pacto es el pacto de la gracia. Es el pacto que nos da acceso directo a Dios. Es el pacto en el cual yo pudiera pedirle perdón a Él sin necesitar nadie más en el medio. Es un pacto que a usted y a mí nos da vida eterna. Y es un pacto que nos asegura la promesa de que Él regresará. Y ese pacto está disponible para todos nosotros. Y sabe, usted no tiene que ir a firmar un contrato. Hoy no les voy a repartir una hojita que diga yo me comprometo aquí con el Señor. Lo único que usted tiene que hacer es creer que Jesús vino a este mundo, murió por usted en la cruz en pago de sus pecados, y que a los 3 días Dios lo levantó de la tumba. Hoy usted tiene la oportunidad de entregarle su vida a Él o de renovar su compromiso con Él. Y sabe, esa es la segunda oportunidad de responder a este mensaje. Quizás hoy es el primer día que usted escucha hablar del Señor y la palabra ha hablado a su corazón y usted ha reconocido su condición y usted dice: Jesús, yo te necesito como Señor en mi vida, yo te necesito como mi Salvador. Y hoy la puerta está abierta para que usted pueda aceptarle a Él. O quizás usted dice: yo tengo años de caminar con el Señor, muchos, pocos, no importa, pero yo he sido quizás infiel en momentos, me he alejado, la verdad no sé cómo estoy con Él. Hoy es una mañana para que usted pueda renovar su pacto y su compromiso con Él. Y antes de continuar, yo quisiera que usted incline su rostro un momento. Y esto es muy, muy, muy importante para lo que vamos a hacer después. Yo quisiera darle la oportunidad a todas esas personas que hoy quieren entregarle su vida a Jesús y reconocer que necesitan un Salvador, que usted porfa pueda levantar su mano. Si no, le voy a pedir pasar al frente, nada más quiero saber si usted quiere entregarle hoy su vida a Cristo. Simplemente levánteme su mano. Gracias, veo la mano atrás. Gracias, derecha. Gracias, gracias. Gracias a la derecha. Sí, gracias a la izquierda. Hoy el pacto de la gracia está disponible si usted quiere entregarle su vida a Cristo y aceptarlo como Señor. Y si usted dice: yo quiero renovar mi pacto, no importa si tengo 15, 20, 30 años. Si usted dice: Jesús, yo he sido fiel, yo he caminado contigo, quiero renovar mi pacto hoy contigo, o quizás quiero reconciliarme contigo, levánteme su mano, porfa, nada más en señal de: hey, yo quiero comprometerme con Dios hoy. No importa cómo está su vida, bien o mal, usted dice: Dios, hoy renuevo mi pacto contigo. Gracias, derecha, gracias. Gracias, atrás. Gracias. Sí, le voy a invitar a que usted haga esta oración conmigo. Jesús, gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tu bondad y tu misericordia ha sido sobre mi vida. Y hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco que he puesto cosas en el lugar que te corresponden a ti y que quizás me he alejado de ti, pero hoy quiero regresar a tu presencia.
Jesús, yo hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que perdones mis pecados y que me ayudes a caminar contigo. Yo creo en que tú eres Dios, yo creo que tú eres Señor y yo quiero que seas Señor de mi vida. Cristo, gracias por haber pagado por mí y hoy quiero hacer un pacto contigo de seguirte, de obedecerte y de amarte por el resto de los días que me permitas estar sobre esta tierra. Y si usted quiere renovar su pacto, dígale: Señor, gracias porque te he conocido, gracias porque he caminado contigo, gracias porque a pesar de que he visto tu fidelidad, sé que has estado ahí y yo me he alejado, has seguido siendo fiel y bondadoso conmigo. Hoy quiero renovar mi compromiso contigo, Jesús, entregarte mi vida y comprometerme a vivir en las promesas que tú me ofreces, esperando el glorioso día en que regreses conmigo, por mí. Ayúdame a serte fiel y a caminar en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso a la gente que recibió al Señor? Creo que vea, hay fiesta en el cielo, dice la palabra, cuando bien Adri, es lo único que se alegra. ¿Dónde está? Hágame bulla, la fiesta. Sí, bien Adri, hay gente que se arrepintió, hágale. Sí, hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente. Ahora vea, déjeme terminar rápidamente. ¿Qué es un pacto? Vea, un pacto es un acuerdo en el que se hace una promesa que debe cumplirse y se muestra con una señal visible. El pacto que el pueblo había hecho era el contrato, que no funcionó, ¿ok? Pero Dios a lo largo de su historia ha hecho varios pactos con su pueblo y les ha dado una señal de ese pacto. Y el primer pacto que vemos, o que tengo como ejemplo, es el pacto que Dios hizo con Noé. Cuando pasó el diluvio, Dios le dijo a Noé: te voy a dar el arco iris como una señal de que no volveré a destruir el mundo con agua. Y le dio el arco iris como señal de ese pacto. Cuando Dios escoge a Abraham y hace su pacto con él de hacerlo padre de multitudes, le da la señal de la circuncisión como señal de su pacto. Y todos los que eran parte del pueblo de Israel llevaban la señal de su pacto en sus cuerpos. Y después viene Moisés y Dios le da las leyes al pueblo y Dios establece el pacto mosaico con él. Y la señal que Dios les da para ese pacto mosaico era la cena de la Pascua. Sí, la cena de la Pascua era cuando ellos se reunían en las casas como familia y tenían una cena donde había, entre varios elementos, pan sin levadura, hierbas amargas, un cordero y el vino. Y ellos recordaban cómo Dios los había sacado de su esclavitud en Egipto y cómo el juicio que les tocaba a ellos había sido puesto sobre ese cordero pascual en lugar de sus vidas, y cómo ese día la muerte había pasado de largo de sus casas. Era una cena con un significado profundo para el pueblo de Israel, y era una cena que apuntaba hacia el sacrificio de Cristo en la cruz en pago de los pecados. ¿Y sabe cuál es la señal del nuevo pacto en Cristo? El pacto de la gracia. Déjeme y le cuento la última historia del día y la última escena. Sí, es el año 33 después de Cristo. Está Jesús en la ciudad, están en Jerusalén y le dice a sus discípulos: hey, vea, hay un hombre en la ciudad que tiene una casa con un cuarto listo para que nosotros podamos cenar hoy y tener nuestra cena de Pascua. Les dice: necesito que vayan y lo busquen y vayan y hagan todo lo que sea necesario y todos los arreglos para que hoy nosotros podamos tener nuestra cena de Pascua.
Y los discípulos se van para la ciudad y como siempre dudando, ¿verdad? Y aparece el hombre y efectivamente tiene una casa con un cuarto y dicen, bueno, listo, ahí está la casa. Y después se van y compran las hierbas y consiguen el cordero y consiguen el vino y alistan todo en el aposento alto para la cena de Pascua de esa noche. Ellos no se imaginaban el sentido tan profundo que iba a tener ese evento en la historia. Anochece, ¿verdad? Cae la tarde y todos se reúnen en la casa y todos van al aposento alto y se sientan en la mesa y está Jesús ahí y Jesús viene y les dice, no saben las ganas que tenía o los deseos que tenía de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen todos mis sufrimientos. Ellos no sabían que esa iba a ser la última Pascua de nuestro Salvador. Y Jesús en medio de la cena viene y toma el pan, lo bendice, lo parte, se los entrega y les dice, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y reparte el pan. Sigue la cena y dice que después de la cena Él tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y Jesús en esa noche establece la señal de su pacto, que es lo que usted, hoy y yo conocemos como la cena del Señor. Jesús toma dos elementos de la cena pascual para ilustrar su muerte y para ilustrar cómo todo el mundo iba a tener perdón gracias al sacrificio de Él en la cruz. Y les dice, este es el pan, ¿verdad? En señal o en símbolo de mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y el vino representa la sangre derramada en perdón por todos nuestros pecados. ¿Sabe qué es lo más chido? Que Jesús hoy nos invita a su mesa. Jesús hoy nos invita a ser parte de su mesa y a recordar sus palabras. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo que fue confirmado con mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. La cena tiene un significado profundo para todos los que creemos en el Señor, porque nos recuerda que el castigo que debió haber sido puesto sobre nuestros hombros fue puesto sobre Él, que lo que yo tenía que pagar Él lo pagó, que el pacto que Él establece es perfecto, es eterno y nunca va a fallar. Y está diciendo, cada vez que ustedes hagan esto, acuérdese, recuerde que yo fui ese cordero que fue inmolado por ustedes. Y sabe, ese sacrificio nos ofrece solo cosas buenas, promesas de vida eterna, que Dios va a regresar por nosotros y que hoy usted puede acceder a Dios sin ningún impedimento. Cada vez que hagamos esto en memoria de Él, recuerde el significado de la cena del Señor y cómo ese pacto es el pacto que todos nosotros necesitábamos. No el pacto de un contrato escrito en un papel, sino en el que las leyes están escritas en nuestro corazón. Y si usted ha aceptado al Señor en su corazón, ¿verdad? Y usted dice, Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador, usted hoy puede participar de la señal de ese
pacto con Dios. ¿Verdad? Y si usted desea participar, yo quisiera invitarle a que se ponga en pie en señal de respeto, en señal de compromiso con Él, y que mientras los anfitriones reparten los elementos de la cena, usted pueda recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, en pago por nuestros pecados, para darnos acceso a Dios y una vida eterna y una promesa de que Él regresará.